Hola, soy Jesús Fernández Moya y en este vídeo de teoría de los tratamientos parciales vamos a hablar de la espesura normal y las tablas de producción. El contenido del vídeo es, primero hablar de la espesura, luego la espesura normal y después unas tablas de producción con un ejemplo. La espesura que es una forma de medir la competencia que hablábamos en el vídeo anterior, y es la cuantificación del grado de agrupamiento, proximidad y o interdependencia entre los individuos que forman una masa forestal. Como habréis visto en otras asignaturas o como ya conoceréis, los índices principales para medir la espesura son la densidad, la fracción de cavidad cubierta, el diámetro medio cuadrático, el área basimétrica, el espaciamiento medio y otros índices como la relación de altura media y dominante, la razón de copa, el índice de Hart y el volumen. En silvicultura nosotros los que más utilizamos y los que tenéis que controlar un poquito más es sobre todo la densidad, que es quizá el más sencillo, es el número de árboles por hectárea, pero también en el área basimétrica es un índice básico para el diseño de tratamientos silvícolas. La espesura normal sería aquella espesura que resulta la más adecuada para obtener una máxima eficiencia en relación con una determinada función preferente, con una determinada composición específica y en una concreta estación. En este gráfico podemos ver un poco cómo varía la productividad, digamos, del volumen producido a nivel de rodal, que sería esta línea de aquí, y el volumen del árbol medio. Vemos que cuando tenemos árboles aislados, tenemos árboles muy grandes, con un volumen más alto, pero como tenemos pocos árboles, pues tenemos poco volumen producido a nivel de rodal. Esto va incrementándose hasta que llega un momento que llegamos a tener lo que llamamos una espesura defectiva. Una espesura defectiva en la que ya los árboles empiezan a tener un poco de competencia entre ellos y empieza a disminuir el volumen, digamos, del árbol individual, pero como tenemos más árboles por hectárea, pues el volumen del rodal sigue aumentando. Y luego llegamos a lo que consideramos una espesura normal, óptima, en función, ya hemos dicho, de lo que se quiera producir, que tendríamos aquí como el volumen de los árboles medios va disminuyendo, pero el volumen producido a nivel del rodal se mantiene dentro de estos rangos, y llega a un punto en el que la espesura es excesiva, es tanta la competencia que los árboles empiezan a decaer, el volumen del árbol medio cae en picado y el volumen también producido a nivel de rodal también cae porque empieza a haber problemas de plagas y enfermedades. Esta espesura normal óptima va a depender, como hablábamos, de lo que queramos, lo que queramos producir o de cómo queramos gestionar los montes. Porque si queremos ir a lo mejor a bosques de maderas muy determinadas que nos va a interesar tener a lo mejor un diámetro muy grande, pues tenemos que ir a menos árboles por hectárea para que sean muy grandes y el valor unitario, que es lo que más nos interesa, sea más alto. O si nos interesan valores ambientales, pues podemos ir a otro lado, o si nos interesan producir biomasa o carbono, pues nos van a interesar otros valores que tengan más producción por hectárea. Es importante que conozcáis que dentro de un rango de espesura muy amplio, la competencia no afecta a la altura de la masa forestal, que viene definida por la calidad de estación, sino que afecta al diámetro de los árboles. Es decir, que si hay demasiados árboles serán más esbeltos, no más bajitos. En este gráfico lo podéis ver como tanto estos gráficos de estos árboles del rodal A, que están con un espaciamiento mayor, como estos árboles del rodal B que están más juntos, tienen la misma altura y van teniendo la misma altura, pero lo que sí que va siendo es que estos que están con un espaciamiento mayor van engrosando más en diámetro. Y aunque estos que han tenido más competencia le hagas una clara, bueno, pues vas a seguir teniendo un menor crecimiento diametral porque ya digamos que van retrasados.
las tablas de producción, vamos a ver este ejemplo que está desarrollado para repoblaciones de pinos silvestres en Castilla y León. No vamos a detallar cómo se realizan las tablas de producción, ni vamos a hacer un monográfico de las mismas, pero sí que es interesante o importante que las sepáis porque nos dan una referencia de qué es esa espesura normal, ¿no? Es importante que cuando estamos diciendo que hay un rango en el que nos podemos mover o que hay una competencia un umbral de competencia que no queremos pasar, pues tendremos que tener unos valores de referencia para poder trabajar. Y estos valores de referencia, pues una de las formas que tenemos es trabajar con tablas de producción que nos van a dar esas referencias, ¿no? Entonces, bueno, pues por ejemplo en estas, que ya digo que son para repoblaciones de pinos silvestres en Castilla y León, para calidad de estación 21, pues tenemos una serie de años con una altura dominante y te dan unas estimaciones de número de pies, de diámetro, de área basimétrica y de volumen. Entonces, lo que tenemos aquí son estas referencias de aquí, te hace unas propuestas claras que los autores harían en estos años, ¿no? Pues en este caso, por ejemplo, los autores propondrían que a los 30 años, con una densidad de 1500 árboles por hectárea, pues harían una clara de 550 árboles por hectárea y dejarían la masa en 950 árboles por hectárea. De 36,8 metros cuadrados por hectárea de área basimétrica, cortarían estos 550 árboles y se quedarían con 25,8 metros cuadrados por hectárea, ¿vale? Cuando yo hago un inventario y veo el número de pies y el área basimétrica que tengo en la masa en la que voy a trabajar, pues voy a ver, y si con 30 años tengo un área basimétrica de 40 metros cuadrados por hectárea, y quiero, según la tabla de producción, a los 30 años, después de la clara, tendría que tener 25,8, pues lo que voy a hacer es decir, bueno, pues mi área basimétrica menos esta, tengo que cortar tantos árboles para conseguir llegar a esta referencia de aquí. Esto sería en cuanto a la espesura normal. Os dejo mi contacto también aquí y vamos siguiendo con los demás vídeos.